Hace unas semanas se realizó el lanzamiento del libro América Latina y el Caribe, una de las últimas fronteras para la vida, un texto en el que se analiza el estado medioambiental de la región y que propone también estrategias para mitigar esta situación que estamos atravesando. Para profundizar sobre este tema, estamos ya en contacto ahora sí con Nicolo Gligo, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y quien junto a otras 17 personalidades latinoamericanas fue precisamente el coordinador de este texto. Nicolo, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Primero, Nicolo, quisiera preguntarle por el título de este texto, América Latina y el Caribe, una de las últimas fronteras para la vida. ¿Por qué esta región del planeta es una de las últimas fronteras para la vida? Bueno, eso se basa fundamentalmente por la enorme condición de América Latina como capital ecológico. Digamos. América Latina presenta condiciones extraordinarias en el mundo frente a otras regiones, ¿ah? este, que, eh, que le dan una ventaja sobre ellas. Mientras las otras regiones ya han copado su capacidad, nosotros tenemos todavía mucho. No obstante el deterioro que se va haciendo en nuestros recursos naturales, fundamentalmente. Claro, eso quería profundizar. ¿Cuáles son los factores que inciden en que se califique esto o que sea precisamente una de las premisas del libro, que es una de las últimas fronteras para la vida? ¿Cuáles son los factores, los elementos que intervienen aquí en que esta situación se haya generado y que se siga profundizando también? A ver, es uno de los últimas fronteras para la vida por las condiciones que tenemos por los recursos naturales, pero ellos están sumamente amenazados. Están amenazados fundamentalmente por nuestro aporte al resto de los países. Nosotros somos proveedores de materias primas, somos proveedores de recursos naturales. Ese es nuestro problema fundamental. El cambio climático para nosotros es una consecuencia de lo que hacen de los grandes países, pero el problema fundamental ambiental para nosotros es la conservación de nuestros recursos naturales, que es la base del desarrollo de nuestros países. Pero como lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo muy mal, ¿ah? Muy mal, resulta que nosotros entregamos nuestros recursos y a su vez afectamos nuestro medio. Entonces las posibilidades futuras de América Latina se ven seriamente amenazadas. Entonces nuestro propósito realmente del libro es señalar cuál es el problema fundamental de América Latina y qué es lo que tenemos que hacer para hacer una política ambiental diferente a lo que hacen todos los países de América Latina, que es fundamentalmente preocuparse del carbono neutro y del cambio climático. El cambio climático para nosotros es una consecuencia. Nada podemos hacer, salvo Brasil, el resto de América Latina, nada puede hacer. Lo único que puede hacer es una política de adaptación. ¿Tan categórico así la situación? Me refiero tan categórico, perdón, no hay mucho más que se pueda hacer al respecto. A ver, todo lo que se está haciendo es marginal. Todo. No hay país que América Latina que tenga una política realmente ambiental adecuada. No hay ningún país. Todo es marginal. ¿Por qué? Porque está todo metido en el crecimiento económico. El modelo de capitalismo globalizado es crecimiento económico. Entonces, por más que hayan tecnologías que ayudan a disminuir el cambio climático y a manejar mejor de los recursos, la presión que tenemos sobre los recursos es muy alta. ¿Ah? Y eso significa realmente que lo vamos perdiendo. Por otro lado, no hay ningún indicador que dice que hemos mejorado. Al contrario, el aumento del CO2 en la atmósfera es 2,8%. Eso significa que, no obstante todos los esfuerzos que hagan y todos los esfuerzos de maquillación que se hacen, lleno de terminologías de que economía circular, que no sé cuánto, que economía verde, esas son todas cuestiones absolutamente marginales de lo que está pasando. La realidad de América Latina es que estamos perdiendo nuestros recursos y nuestro gran patrimonio, nuestro acervo de recursos naturales va progresivamente disminuyendo. Creo que tenemos ventajas sobre otros países porque todavía tenemos una reserva ecológica importante y lo que tenemos que hacer es cambiar drásticamente la forma
de realmente de crecer y la forma de redistribuir. No podemos hacer lo que estamos haciendo en este momento en América Latina. No podemos preocuparnos del medio ambiente exclusivamente habiendo 180 millones de pobres. No podemos preocuparnos del medio ambiente habiendo 45 o 50 millones de pobreza extrema. Eso es atentatorio siempre contra el medio ambiente. Lo primero que tenemos que hacer realmente es una política ambiental diferente, no marginal, que es lo que tenemos ahora. ¿Y cómo se puede elaborar una política ambiental que tenga efectividad considerando la condición en la que nos encontramos hoy en día? Bueno, es realmente difícil. Nuestro análisis, y personalmente mi análisis, es que creo que el mundo va a reaccionar con las catástrofes. No es que uno sea catastrofista, pero uno lo ve. La COP16 fue un fracaso, absoluto fracaso. No hubo recursos necesarios para realmente la biodiversidad. La COP29 sobre cambio climático fue otro fracaso. El mundo no está dispuesto a invertir donde tiene que invertir. Lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de defendernos, no preocuparnos de la mitigación del medio ambiente, de que todas estas políticas que vienen desde el norte de disminuir el CO2 son absurdas. La política incluso chilena es absurda. Eso tiene que ser una consecuencia del buen manejo de los recursos. Y eso es lo que tenemos que hacer, un buen manejo de nuestros recursos naturales. Y como consecuencia de eso, vamos a disminuir en alguna medida el carbono en la atmósfera. Pero ese no es nuestro problema. Ese de los países del norte, ese de Estados Unidos, de China, de India, de los países europeos, de Japón. Ellos son los principales contaminadores. Nosotros lo único que tenemos que hacer es adaptarnos. Acuérdese que Chile contribuye a la contaminación atmosférica al dióxido de carbono en 0,25%. Bajar del 0,25% al 0,22% es un esfuerzo enorme que no tiene ningún sentido. Pero mientras tanto se siguen liquidando los bosques, se sigue contaminando el agua, se sigue sobre todo perdiendo suelos. Entonces cada vez nos vamos achicando en América Latina, cada vez somos más chicos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, una política diferente donde cambien las prioridades, donde el tema ambiental no sea marginal, sea fundamental. Y a mi juicio, sobre todo en nuestro país, lo fundamental es tener estudios y dirigir los estudios no en función de las necesidades del norte. Los estudios tienen que ser en función de las necesidades de nuestros propios países. Nosotros tenemos que tener estudios de línea base en todos nuestros territorios. Y esos estudios de línea base nos tienen que condicionar un ordenamiento territorial absolutamente vinculante. Eso nos va a hacer avanzar en el tema ambiental por un lado, y por otro lado nos va a hacer disminuir en un 80-90% los conflictos ambientales que uno lo ve todos los días en la prensa por la permisología, por esto, por el otro. Esas dos cuestiones son fundamentales y eso hace entonces que el medio ambiente sea una cuestión básica y no marginal como es hasta ahora en nuestros países. Claro, usted mencionaba, Nicolò, en algún momento de esta conversación que nuestro país presenta ciertas ventajas respecto a otros en la región en la que estamos inmersos, aquí en América Latina y el Caribe, hablando como una región a nivel global. ¿Cuáles son esas ventajas que tenemos y por dónde quizás se puede aprovechar para intentar hacer frente a esta situación? A ver, yo hasta ahora no veo tantas ventajas. Yo creo que estamos... Lo que pasa es que al no tener trópico humo no tenemos el problema del trópico humo, que es realmente la tremenda deforestación. Y en países como Brasil, sobre todo, el trópico humo, Brasil, Colombia, son 7 países que forman la cuenca del Amazonas. En esos países el problema es que la deforestación se produce por expansión de la frontera agropecuaria hacia áreas entonces de bosque que son derrubados. Nosotros estamos llegando a un límite que se llama el límite del cambio, del cambio que significa pasar a un estadio mucho más peligroso en la deforestación del trópico humo. Esa es nuestra ventaja, pero yo no veo otras. No tenemos una institucionalidad fuerte, no somos un medio ambiente, es decir, el medio ambiente
está como marginado, está fuera de la prensa, debería ser mucho más intenso. Yo no veo mayores ventajas en este país sobre otros de América Latina. Estamos en las mismas condiciones. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer desde el Estado para hacer frente a esta situación que se está enfrentando, esta pérdida de los recursos naturales y también esto que se va mezclando también con la incidencia que tenemos respecto a las consecuencias que tiene también el cambio climático? A ver, hay condiciones sine qua non en este problema. Una es la condición sine qua non, es realmente los niveles de pobreza son inaceptables. Hay que seguir bajando en América Latina, hablo, los niveles de pobreza. No podemos seguir con esos niveles de pobreza. No podemos pensar que la gente piense en el futuro si no come hoy día. Y hay 45 o 50 millones de personas que no comen hoy día. Por lo tanto, hay que bajar esos niveles de pobreza. Es fundamental una redistribución. En segundo lugar, si seguimos con este cortoplacismo, con esta estrategia, yo diría, de capitalismo globalizado, que no ha podido dar soluciones, siempre vamos a estar tratando de crecer al máximo económicamente. Y eso lo tenemos que repensar. Cómo crecer en una forma diferente. Algunos países europeos se han desmaterializado, ¿no?, su crecimiento, pero son muy pocos. En nuestros países no hay desmaterialización, no hay realmente una separación entre la línea de crecimiento económico, ¿no?, y los problemas ambientales. Eso no existe, por más que la gente diga. Entonces, todo lo que nosotros escuchamos de electromovilidad, de ciudades inteligentes, de economía circular, en un 90% es marketing, exclusivamente marketing. Y realmente es muy poco lo que se va a hacer. Obviamente que hay determinadas políticas que son positivas y que ayudan, pero siempre esto en forma marginal. Entonces yo creo que hay bajar la pobreza en primer lugar. Segundo, aprovechar las experiencias que son experiencias positivas, que nos han dado buenos resultados. Ordenamiento territorial, evaluación de impacto ambiental bien hecho, estudios de línea base. Eso hay que analizarlo. En tercer lugar, una estructura institucional pública, sobre todo diferente a lo que tenemos. El medio ambiente debe estar en todos los ministerios, no debe estar circunscrito en forma tangencial a un ministerio, debe estar en todos los ministerios, debe tener el medio ambiente fundamentalmente, ¿no?, una visión global. Es por eso que son muy importantes las políticas y las políticas implícitas en los ministerios. Es más importante a veces la política del Ministerio de Obras Públicas, la política de Agricultura, que las políticas reactivas que se generan en el Ministerio del Medio Ambiente. Yo creo que esas son algunas líneas, a mi juicio, fundamentales. Y otra línea fundamental que planteamos nosotros en el libro es la integración latinoamericana. No podemos seguir teniendo tantos ecosistemas compartidos como la Amazonía, como la cuenca del Plata, la Pampa Húmeda, como el altiplano, ¿no?, como nuestra misma cordillera. No podemos seguir divididos cuando nuestros ecosistemas son colaborativos. La Patagonia, argentino-chilena, etcétera, etcétera. Tenemos muchos ecosistemas que podemos integrar muchas de la investigación y de las acciones concretas que se están haciendo en ellos. Ahora, desde Chile, ¿cómo podemos enfrentar la situación respecto a la pérdida de recursos naturales? ¿Qué se puede hacer ahí en concreto? ¿Cómo se puede empezar a enfrentar? ¿Qué modificaciones quizás debería hacer la administración del Estado para propiciar la protección de los recursos naturales y evitar que se sigan perdiendo? Bueno, en primer lugar, yo creo que en nuestros países hay temas que son cruciales. La deforestación es crucial, y es crucial en términos muy importantes. La deforestación en Chile es anual de 30.000 hectáreas, que son bosques muy valiosos, y la destrucción de la Amazonía es muy, muy alta. El problema de la deforestación de alguna manera tiene que pararse con una política, sobre todo agraria, para evitar la expansión de fronteras agropecuarias en los países de la región. Yo creo que eso es básico, pero es básico también cómo se usa el suelo. Lo que genera el suelo realmente es muy importante. Y en Chile estamos
en Chile y en otros países latinoamericanos tenemos un serio problema de erosión y agotamiento de los suelos, uno de los principales problemas, y que se está enfrentando muy mal. Ese es otro tema que hay que enfrentar, el agotamiento en los suelos. Nosotros siempre opinamos en nuestro grupo latinoamericano, este grupo de pensadores fundacionales para el desarrollo sostenible, siempre planteamos que nuestros países se están achicando. Se están achicando porque perdemos suelo, porque perdemos posibilidades de agua, porque perdemos bosque, porque perdemos nuestros recursos. Bueno, eso es lo que hay que hacer, un esfuerzo muy grande en el manejo. El otro problema es parar la contaminación minera, la contaminación, algo se ha hecho bastante en algunos de estos temas, la industrial también se ha avanzado porque estas contaminaciones son relativamente más focalizadas y es relativamente más fácil controlar. Y la contaminación del agua, tenemos que parar con la pérdida de nuestros humedales, tenemos que parar con la contaminación del mar, tenemos que parar con la sobrepesca que existe en nuestro país, que es tremendamente grande. Hay pesquerías colapsadas y otras pesquerías que realmente están en el límite. Bueno, esa es una política totalmente diferente, que nada tiene que ver con la política ambiental que se están planteando los países. Nada tiene que ver es decir, tiene que ver con el carbono cero como consecuencia, pero nuestra política ambiental fundamental es la conservación de nuestros recursos, que es nuestra base de desarrollo, el 60%. De nuestras exportaciones son recursos naturales o recursos naturales con una mínima agregación de valor agregado. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por mantener los recursos, sobre todo los recursos naturales renovables. Los no renovables tenemos que controlar básicamente la contaminación. Pero eso hace que las prioridades de nuestros países se modifiquen en forma profunda, las prioridades, y no sigamos con lo que nos dictan los países del norte. Resulta que para el cambio climático solamente hay un 4%, un 5% de los recursos mundiales para la adaptación, y en nuestro territorio de América Latina lo único que tenemos que hacer fundamentalmente es adaptación, salvando el problema del Brasil. Tenemos que adaptarnos porque nosotros no somos los que vamos a influir en modificar el cambio climático. Y resulta que estamos todos en la mitigación y hay programas de carbono neutral, etcétera, etcétera, donde se realmente usan muchos esfuerzos, sobre todo públicos y mentes, funcionarios, mientras que los recursos siguen tratándose en forma negativa y seguimos perdiendo recursos y seguimos achicando nuestros países. Claro, una situación apremiante que requiere atención urgente, evidentemente. Nicolás Ogligo, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y coordinador también del texto América Latina y el Caribe, una de las últimas fronteras para la vida. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Buenos días. Gracias a usted, y yo creo que es un tema que debería estar mucho más fuertemente en la prensa, en todo tipo de prensa. Y uno lo ve muy poco. Como que no hay una preocupación por el futuro. Bueno, el sistema es mediatista e inmediato. Se hace el esfuerzo aquí de hacer lo mejor posible. Muchas gracias, Nicolás, por esta conversación. Que esté bien. Muchas gracias. Buenos días. Adiós.